no te dejes coger ventaja. Y nuestro versículo con el cual vamos a iniciar es Juan 15:16 en la Nueva Versión Internacional. Juan 15:16, Nueva Versión Internacional, dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ¿quién nos escogió? ¿Nosotros nos escogimos a nosotros mismos? No, ¿es cierto? El Padre nos escogió a nosotros, pero Él dice que nos comisionó para que vayamos a dar ¿qué? Frutos, ¿cierto? Él nos escogió a nosotros con propósito. Él no es como, todo lo que él crea es con un propósito de dar fruto, ¿verdad? Así cuando creó a Adán y a Eva les dijo, fructificad y señoread y multiplicaos en la tierra. Todo lo que Él crea, Él lo hace con el propósito de fructificar. ¿Y fructificar qué es? Es producir un buen resultado. Entonces, lo que el Señor espera de nosotros, de cada uno de nosotros, es que produzcamos ese buen resultado por el cual Él nos escogió. Él nos mira de una manera en que ni siquiera nosotros mismos nos podemos ver. O sea, realmente Él ve mucho más allá y uno a veces dice, Señor, pero el Señor dice sí, así que su merced se dispone. Y vamos a Efesios 2, 8 al 10. Dice, Efesios 2, 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces Dios nos escogió y fuimos hechuras suyas para buenas obras, ¿verdad? Pero Él dice que Él ya las creó y las preparó con antemano para que andemos en ellas. Y bueno, no sé aquí cuántos papás cuando iban a dar a su primer hijo tenía grandes planes para ellos, no sé, o uno a veces como padre, yo me imagino, espera como que lo mejor para sus hijos y uno, yo cometí este error, pero no voy a permitir que mi hijo vaya por aquí, sino que tiene grandes planes y buenos planes. Así es nuestro Padre. Él tiene buenos planes para nosotros y para que andemos en esas buenas obras. Y en Juan 15, 5 al 6 vamos a ver cómo vamos a dar ese fruto que el Señor espera que nosotros demos. En Juan 15, del 5 al 6 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a dar fruto? Unidos a Él, ¿verdad? Él es la vid, o sea, Él es el que da esa fuente de vida y nosotros somos esas ramas, ¿verdad? Y una rama separada de su tronco, ¿qué es? Pues está muerta, ¿verdad? Está muerta y por mucho servirá quizás para hacer una mesa, una cama, quizás sí tenga una función. La gente dice, pero yo sin Cristo, no sé, soy un buen profesional, lo tengo todo, soy exitoso. Sí, puede que sirva para algo en específico, pero no va a dar fruto. O sea, sí, va a cumplir una función en la tierra, así como una mesa, bueno, la madera en una mesa, en una cama, pero nunca va a dar fruto. Y si llega alguien mejor, va a ser reemplazado, o si se llega a dañar, pues también no va a servir de nada y va a ser tirado, o bueno, reciclado, botado y quemado en el fuego. Así son las personas fuera de Cristo Jesús. O sea, una persona así por fuera de Cristo puede decir, sí, yo lo tengo todo, yo estoy muy bien, pero realmente está cumpliendo unas expectativas humanas, que si no las cumples, no sirves de nada. Y por eso muchas personas en el mundo no tienen sentido de su vida. O sea, como que si no cumplen esas expectativas, pierden el sentido. ¿Por qué? Porque no ven frutos reales, no son frutos reales, son solamente expectativas humanas. Lo mismo pasa con las personas. Y entonces, por eso, para poder dar fruto, debemos estar unidos a la vid. Y yo digo, qué bonito es que en la iglesia tengamos el privilegio de enseñar a los niños y poderlos ver crecer y luego que ellos estén enseñando a otros. Eso es un fruto. Eso es un fruto que uno dice, Señor, gracias, porque realmente mi vida tiene un sentido más allá que simplemente pasar por aquí en vano. No, sino que también una persona dice, pero yo no le enseño a los niños, yo soy el de la puerta. Bueno, gloria a Dios, tantas personas se han quedado en la iglesia a causa de un buen abrazo,
de una buena recibida. Y yo he escuchado testimonios y cuando me lo contaron yo dije, uy, sí, porque la hermana Denisita, ella estuvo aquí, pero antes estaba en Alfa y un miembro que llegó desde antes, él decía, yo llegué y la hermana Denise me abrazó con tanto amor que él sintió como ese gozo de estar allí. Y yo decía, sí, porque ya unos abrazos todos bonitos. Entonces, uno puede ser útil y dar fruto de una manera inimaginable. O sea, uno a través de un abrazo dar un fruto. O sea, una persona fuera de Cristo Jesús muy seguramente no lo va a poder dar. Y qué bendición también es poder salir a evangelizar y que personas conozcan la verdad, personas que sean libres, personas que quizás piensen que son malas, que son indignos, que se van a ir al infierno y que ya están resignados a eso, y poderles mostrar la verdad. Qué gran bendición es que puedan recibir esa salvación que ya está dispuesta. Eso es un buen fruto, es un gran fruto, y más si esa persona se congrega y puede llevar más fruto a otras personas, eso es de gran bendición. Y es como cuando a uno le regalan un ramo de flores. Sí, el primer día precioso, muy lindo, así es una persona sin Cristo, uno la ve, ay sí, muy lindo, muy cariñoso, pero luego después de 3 días ya se ve feo, marchito y huele mal, ya es basura, uno es como que ya, ¿qué lo hago? ¿Será que si viene se da cuenta que ya no tengo el ramo? Entonces como que igualmente es una persona sin Cristo. Al principio sí, muy amable, muy todo, pero en su vida nunca va a dar fruto. ¿Por qué? Porque ya está muerta, porque ya está separada de la fuente de vida. Entonces, nosotros fuimos creados con ese propósito de dar fruto, pero ¿en dónde? En Cristo Jesús, ¿verdad? Y así como Frank estuvo predicando el domingo, ¿de qué estuvo predicando el domingo? De Francisco. Ajá, diferentes terrenos, tipos de terrenos, ¿verdad? Igualmente nosotros somos un terreno y había 4 tipos de terrenos. ¿Cuáles eran esos 4 tipos de terrenos? Junto al camino, espinos, pedregales y la buena tierra. Listo, muy bien. Y el que junto al camino son los que ¿qué? Los que no entienden, ¿verdad? Un camino es duro y no, pues no va a penetrar a la tierra esa semilla. Es esas personas que no entienden y como que la palabra no penetra realmente, no la entienden y viene el enemigo y la roba. O sea, nunca entró realmente en su corazón. Y los del pedregales. Ajá, oye la palabra y al momento en que la recibe con gozo, pero no tiene raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Son esas personas que al principio es como, uy, sí, gloria a Dios, prosperidad, y soy más que vencedor en Cristo Jesús, pero cuando sale y recibe una mala noticia, lo primero que va a hablar es temor, es derrota, y Jesús mismo lo dijo, en el mundo van a tener aflicciones. Él nos los dijo, Él no nos prometió una vida sin tristeza, no, Él dijo, van a tener aflicción, pero dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué debemos hacer para poder pasar esa aflicción? Confiar en el Señor, confiar en la fuente de vida, ¿cierto? Y aflicción es abatimiento, es tristeza, es molestia y sufrimiento físico. Pero debemos confiar porque Él ha vencido al mundo. Entonces, hay personas que en vez de ir a la fuente de vida, lo primero que hacen es irse, ¿verdad? Es como que, ay no, salen corriendo y no se van a la fuente de vida, al que les dijo, yo ya lo vencí, sino que tratan de vencer al mundo en sus propias fuerzas. Y había otro tercer terreno que es el de los espinos. ¿Cuál es el de los espinos? Ajá, es el, exacto, es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Son personas que entienden la palabra, la creen, pero vienen circunstancias, vienen ofertas laborales y como que su amor se desvía o desvían su mirada y prefieren ir a otro lado, ¿verdad? Y se alejan de donde pueden realmente dar fruto. Y había un cuarto terreno, que somos nosotros, amén. Gloria a Dios. ¿Qué es cuál? La buena tierra, que es el que oye y entiende la palabra, pero también hay otra tercera cosa, y da fruto. Y da fruto. Está allí en Mateo. Parece. Dice que oye, dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces esa palabra debe dar fruto, ¿verdad? Para que sean, porque somos una buena tierra y la buena tierra ¿qué hace? Da fruto, es fructífera, es fértil.
Y en Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Entonces debemos confiar en el que lo ha prometido, que es nuestro Señor. Y en Juan 15:8 Jesús dijo, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Entonces, ¿quién es glorificado cuando podemos dar fruto? Es Dios, ¿verdad? Y dice que mostramos así que somos discípulos de Jesús. Es la única manera en que podemos dar fruto que glorifican a Dios es en Cristo Jesús. Y bueno, recordemos que, bueno, en Juan 15:5-6 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Entonces, ¿a quién le interesa realmente que usted no esté unido a la vid? Al diablo. Él lo que más anhela es que usted no esté unida a esa fuente de vida, que usted pueda hacer de fácil quitar y para que se seque y se muera. Entonces él es el que realmente le interesa. En primera de Pedro 5 del 8 al 10, Jesús mismo les dijo, estaba Pedro diciéndoles, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual deben resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces, al diablo le molesta que usted sepa que usted es victorioso en Cristo Jesús. A él le molesta que usted sepa que es un hijo amado. A él no le agrada que usted tenga claridad de su identidad en Cristo. A él no le gusta que usted sepa que él ya fue derrotado. A él le molesta que usted no sepa y no conozca la autoridad que le ha sido dada en Cristo Jesús y ese mismo poder que lo venció a él. A él no le gusta eso y no le agrada, y es por eso que hace que las personas no permitan que esa palabra entre y dé fruto. Hace que las personas se distraigan, hace que las personas pongan su mirada en otra cosa. Pero dice ahí mismo en 1 Pedro 5:8, el 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfecciona, afirma y fortalece y establece. Entonces, cuando pasamos una aflicción, cuando pasamos una batalla y salimos victoriosos, Él mismo es quien nos fortalece. O sea, esa batalla puede volver a venir la misma circunstancia, pero usted ya no se va a dejar mover de la misma manera. Usted ya sabe cómo salir de ahí. O sea, por eso dice, Él ya lo va a afirmar. O sea, el diablo ya sabe que por ahí usted ya no cae y no va a hacerlo caer. Entonces, una vez salgamos victoriosos, pero debemos pelear esa batalla de fe. Porque nuestra batalla no es contra las personas, nuestra batalla no es con cosas naturales, nuestra batalla es una batalla de fe porque somos seres espirituales, ¿cierto? Entonces, el problema no es que la vecina es chismosa, que el jefe me la tiene montada, no, ese no es el problema. El problema es algo más allá y es algo espiritual. Si le molesta a alguien, puede orar por él, o sea, realmente usted puede ver cómo la oración es efectiva y obra en la vida de las personas. Cómo hace que circunstancias cambien, pero usted debe estar allí recordando que usted es un ser espiritual, pero muchas veces nos enfocamos en lo natural. Ay, que me fue mal, que debo estudiar más, sí, pero también ore, también declare, también ordene allí. Y en Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ante cualquier situación debemos orar, debemos declarar, porque cualquier oportunidad que el diablo pueda hacernos caer, él la va a aprovechar. Él dice que está allí como león rugiente, buscando a quien devorar. Y bueno, antes de estar aquí, también quizás permití que ofensa entrara a mi corazón y él aprovecha cualquier oportunidad. Quizás sí estaba un poquito estresada porque bueno, estaba al servicio y lo demás. Entonces estaba muy distraída, quizás no oré, bueno, no sé. Pero el diablo permitió yo permití que ofensa o cosas
Dios mío, me desviaran, como que me irritaran y estallé y bueno. Y luego vino condenación a mí, hasta llegué a pensar, yo dije, si cojo la maleta y me voy. Y Dios mío, no puede ser que uno cuando va precisamente a enseñar algo, cuando el diablo ve que uno va a poder crecer, a hacer algo que en el cual uno puede dar fruto, él ahí es donde más va a aprovechar para molestarlo. Y yo decía, qué rabia, porque uno a veces como que permite y cae. Pero mano, ya digamos sí, caí, pero no hay condenación en Cristo Jesús. Y gracias a Dios por mis pastores, por la palabra del Señor que ha sido sembrada en mí, que me recuerda que tengo un perdón disponible en Cristo Jesús, que la sangre de Jesús me limpia de toda maldad. Y debemos, o sea, entender eso, o sea, que el diablo va a aprovechar cualquier oportunidad para molestarlo, para hacerlo sentir no digno, porque yo decía la alabanza y aquí todos ofendidos y por eso después enseñar y yo perdón Señor, pero bueno, gloria a Dios que no hay condenación para los que estamos en Cristo, y lo mejor es poder pedir perdón y seguir adelante, no dejarnos derrotar. Entonces, por eso Él nos dice, deben estar alertas, no se confíen, porque hay un león rugiente que está buscando un cristiano que anda dando papaya. Y dice acechar, dice que hay un león rugiente al acecho, y acecho es observar con atención y con cautela a alguien sin ser visto, generalmente para atacarlo o hacerle algún daño. Entonces, cuando nosotros nos confiamos, Él está allí esperando a ver, ¿usted qué dice? Ay, no, que no sé, quiero un trabajo que me permita, bueno, tener mejores ingresos, pero que me permita servir. Pero le da un trabajo que le da mejores ingresos, pero que no le permite servir, no le permite congregarse. Él también escucha nuestras oraciones, Él también escucha quizás nuestras preocupaciones, y es ahí donde más va a llegar a atacar. Entonces debemos tener también cuidado con lo que decimos. Pero Él dice en Efesios 5, 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Efesios 5, 15 al 17. Perdón que voy muy rápido. Ya está, perdón. Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y busqué el término necio, y necio es una persona que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Un necio no aprovecha bien el tiempo y no es entendido de cuál es la voluntad del Señor. Un necio dice, ay, pues yo estoy bien, o sea, sí, voy a la iglesia los domingos, pero no, estoy bien, estoy cómodo, no me falta nada, pero no es entendido de cuál es la voluntad del Señor. Realmente, ¿por qué el Señor lo escogió? Hay algo mucho más que solamente estar bien. Hay mucho más, y es el poder dar fruto. Ellos no se interesan porque se aferran en su propia opinión y les parece estar bien así como están. Entonces Él nos dice, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y en Proverbios 22:13, en la Reina Valera dice el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Entonces, ¿dice quién? El perezoso. Hay personas que simplemente como que, ay, sí, pues les da pereza y simplemente como que saben que hay algo allí que los está acechando, pero simplemente están bien y como que no buscan ir más allá a la voluntad del Señor. En la Nueva Versión Internacional dice, hay un león allá afuera, dice el holgazán, en plena calle me va a hacer pedazos. Entonces hay personas que no buscan ir más allá. ¿Por qué? Porque por pereza realmente. Dice, personas que le parecen estar bien como están y no quieren salir de su zona de confort. Hay personas que pueden decir que seguir a Jesús es algo muy difícil, que es que uno le prohíbe, que uno no sé qué, pero realmente no es, o sea, él mismo lo dijo, mi carga es ligera. ¿Cómo es? Ligera es mi carga, sí. Pero difícil, yo me ponía a pensar, difícil es vivir en una vida con temor, difícil es vivir una vida buscando cumplir expectativas humanas, difícil es vivir una vida en ofensa, difícil es vivir una vida con falta de perdón. Eso sí es realmente difícil. Y así era antes, digamos, de llegar a Cristo. Yo vivía una vida realmente en temor. O sea, a mí pasar enfrente era algo que nunca jamás iba a pasar en mi vida, jamás en mi vida.
Y vivía siempre ofendida, me tomaba todo personal, como que sí, peleaba con todo el mundo, o vivía también pesadillas, todo el tiempo tenía pesadillas. Me acuerdo una vez, duré 3 días sin poder dormir porque siempre tenía pesadillas. Y yo decía, uy, Dios mío, qué feo, y hasta lloraba porque decía, quiero dormir, pero no podía ni de día ni de noche porque siempre vivía con ese temor. Y cuando llegué a la iglesia y pude ver, oiga, realmente, y querían venir pesadillas nuevamente, pero una vez me levantaba y reprendía, y yo tengo sueños de paz en el nombre de Jesús, a mí no me va a poder venir a molestar, yo puedo dormir tranquilamente, y lo he podido ver en mi vida. Pero eso realmente no es una vida, seguir a Jesús no es algo difícil, es algo realmente que da libertad. Bueno, sí. Entonces recordemos que ahí en Efesios 15, 17, que creo que era el último que tenía, que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Entonces la pereza, porque pues con diligencia, la pereza es algo contrario a la diligencia, ¿verdad? Dice, no nos permite aprovechar bien el tiempo, no, y fuera de eso no nos permite entender cuál es la voluntad del Señor. Y en Proverbios 24, 30 al 34, a mí me gusta mucho Proverbios porque realmente es un libro muy práctico y enseña de bastantes cosas y es muy chévere. Entonces vamos a verlo, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Un hombre contrario a lo que nos decía Efesios 15, que es un hombre con diligencia y entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Entonces pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y he aquí que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, y habían ya cubierto su faz. Entonces, ¿cómo estaba la viña de este hombre? Descuidada, fuera de eso ya había crecido la ortiga, ya habían crecido los espinos. Entonces, ¿recuerdan qué eran los espinos en la parábola del sembrador? Los que hagan la palabra verán los afanes de esta vida. Exacto. Una persona con pereza cristiana, pues permite que esas cosas, que las afanes de la vida, que esas cosas lleguen a su vida, pues, y no permite que dé fruto. Y bueno, entonces también dice más adelante, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces, ¿cómo estaba la cerca de piedra de esta viña de este hombre? Destruida. Y la cerca de piedra es esa que protege. ¿Recuerdan lo que es la oración? La oración crea esa muralla de protección. Pero ese hombre perezoso, falto de entendimiento, permitió que su cerca ya fuera destruida. Y cuando una cerca está destruida, cualquiera entra. O sea, cualquiera puede entrar a hacer daño, puede entrar allí a hacer sus cosas, y eso pasa cuando nos descuidamos también en la oración, cuando somos perezosos, cuando tenemos como esa pereza que no nos permite como tener esa muralla en pie. Y el 32 dice, miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo, un poco de sueño, cabezando otro poco, poniendo mano sobre mano otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Entonces, una persona que es perezosa va muy seguramente encaminado a la necesidad y a la pobreza, espiritualmente hablando también, y bueno, naturalmente también. Entonces la pereza es algo que va produciéndose poco a poco. O sea, hay personas que ya son perezosas porque lo han sembrado desde siempre, pero a veces uno como que cede, uno como que yo tenía, no sé, una rutina porque quiero crecer, pero un día que no sé, ay Señor, pero hay servicio, puedo quedarme durmiendo hasta tarde y no oro y en la noche repongo. Pero eso va haciendo que nos debilitemos en eso que hemos estado construyendo, en eso que hemos estado como generando hábitos en nuestras vidas. Y en Proverbios 13:4 dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma de una persona perezosa desea mucho. Hay personas cristianas que, uy Señor, yo quiero esa promesa para mí, pero luego simplemente nunca la dice ni la recuerda. En el servicio, por lo menos ayer Omar estaba enseñando sobre una promesa y todo el mundo sí, y luego, ¿pero usted la dice todo el tiempo? No, la cree, pues la cree, pero la cree en el momento, pero luego, entonces no es una persona diligente. Por eso dice, el alma del perezoso desea, pero no alcanza. ¿Por qué? Porque la cree en el momento, pero nunca hace, como que nunca la mantiene.
Pero en cambio los diligentes, el alma de los diligentes es prosperada. En Proverbios 24 dice, los que por pereza no aran en la temporada correspondiente no tendrán alimento en la cosecha. Entonces, una persona que siembra debe arar con anticipación, ¿verdad? Antes de sembrar debe estar arando allí, preparando la tierra, luego siembra y luego cuando es el tiempo va a haber la cosecha. Entonces igualmente nosotros debemos estar allí trabajando en nosotros para poder ver el fruto y la cosecha de esa semilla que ha sido sembrada. Entonces es algo que se debe hacer con preparación. Y en Proverbios 10:4, estos proverbios hablan mucho del perezoso. La mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Entonces, si quieres ser un rico espiritualmente, dando mucho fruto, pues sea diligente. No permita que la negligencia o la pereza pues, se apodere de usted. Pues. Y en Proverbios 6, del 6 al 11, Proverbios 6, del 6 al 11, dice: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile, ni gobierne, y con todo en el verano almacena provisión y durante la cosecha recoge alimentos. Entonces Dios ya ha provisto todo, ¿cierto? Él ya nos dio salvación, Él ya nos dio palabra, Él ya nos dio su Espíritu Santo, pero ¿de quién depende que nosotros podamos darle utilidades? Bueno, sí, nosotros mismos. ¿De quién depende que eso dé fruto? Pues de nosotros mismos. Y ahí dice, vean las hormigas, o sea, no hay nadie allí detrás como hágale, ore, lea la palabra, vea, váyase por acá. No, ella ya sabe cuáles son los tiempos, ella se entendía de los tiempos. Uno cuando ve las hormigas salir, uno ya sabe que se aproxima la lluvia, ¿es la lluvia? Que se aproxima la lluvia, porque ellas ya entienden los tiempos. Igualmente nosotros que seamos como esas hormigas sabias, entendidos de que los tiempos que vienen son malos y vamos a prepararnos para esos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor lo ha dicho, y que no esté alguien allí diciéndole, o sea, gloria a Dios por nuestros pastores y líderes que nos ayudan en esas cosas, pero no espere que alguien se lo diga, no espere que alguien esté allá apoyándolo, oiga, lea la palabra, ore, manténgase en oración. No, sino que seamos como esa hormiga, seamos diligentes sin esperar que alguien nos esté diciendo. El 9 dice, perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Hay perezoso, hay personas, bueno sí, ¿cuándo despertarás de tu sueño? Entonces hay personas que sí están vivas pero que están dormidas, ¿cierto? Y en una parte de la Biblia el Señor mismo nos dice, despiértate tú que duermes y levántate entre los muertos. Un cristiano, sí, cristiano, pero dormido se ve como una persona pues muerta, se ve igual. Igualmente un cristiano cuando no ora, cuando no lee la palabra, cuando se conforma simplemente con venir de vez en cuando, se ve igual porque nunca va a haber ese fruto de la palabra, nunca va a ver cómo se va a producir en él cambios. Entonces debemos ser esas personas diligentes. Dice el 10, un corto sueño, breve siesta, un pequeño descanso cruzado de brazos y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez como un hombre armado. Entonces nuevamente nos dice que cuando estamos como ahí perezositos, dormidos, va a venir la pobreza y va a venir la escasez. Entonces lo podemos ver cuando dejamos como que la palabra a un lado, cuando nos dicen, bueno, y una persona llega a hablarnos, uno no tiene que darles. ¿Por qué? Porque uno no ha recibido. En cambio, cuando una persona, de pronto me ha pasado quizás en el discipulado, que en mi devocional pues diario leo algo y en la tarde está Lorena hablándome un tema y yo, precisamente le di algo y le puedo compartir. Entonces, gloria a Dios por eso, porque cuando uno adquiere, o sea, come, puede dar a otros. Pero cuando uno no, pues simplemente no va a tener nada para dar, va a tener una pobreza en palabra. Entonces no debemos ser perezosos en esto. Y Romanos 12, 11 al 13. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad.
Entonces no debemos ser perezosos en estar fervientes en espíritu, es lo primero que nos dice. Debemos ser fervientes en espíritu. ¿Y cómo nos mantenemos fervientes en espíritu? Orando y leyendo la palabra, ¿cierto? La palabra es nuestro alimento y es el alimento de nuestro espíritu y es la que nos mantiene avivados también. En Lucas 24:32, cuando Jesús se le aparece a sus discípulos y ya después de haber resucitado y los acompaña por el camino, ellos no reconocieron que era Jesús. Pero cuando estuvo allí en la casa y vieron cómo él partió el pan y demás, ellos ahí entendieron que era Jesús, pero ya luego Jesús se había desaparecido. Y dijo uno de ellos: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Entonces, ¿qué es lo que hace que nuestro corazón arda? La palabra de Dios, esa es la que nos permite también que arda en nuestro espíritu. Y la palabra de Dios, lo que nos decía nuestra pastora en la animación, gloria a Dios, porque de verdad que el Espíritu Santo a veces habla de un tema, y es eso, o sea, la palabra de Dios es un gran banquete. O sea, y usted puede tomar de lo que quiera, es como cuando uno va a un buffet y puede escoger y es como quiero esto, igualmente la palabra de Dios. Entonces, ¿usted qué quiere de la palabra de Dios? ¿Qué quiere comer el día de hoy? ¿Quiere finanzas? Bueno, allí también el Señor habla de finanzas, de amado, yo quiero que seas prosperado, bueno, y que tengas salud, así como prospera tu alma. No sé, tengo ansiedad o preocupación, por nada estés afanosos, antes bien sean conocidas tus peticiones y en oración y acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la palabra de Dios tiene para todos, y realmente es de gran bendición. Entonces, de nosotros depende de lo que queramos comer, pero debemos tomarlo, no es como que voy a esperar a que me escucharé, no, tómelo. Usted tiene que tomar acción ante eso. Y en Salmos 1, del 1 al 3, acá son puros versículos. Dice: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo cuanto hace prospera. Entonces otra vez nos habla de un tiempo, o sea, cuando llega un tiempo de verano, si está junto al río, su hoja no va a caer, va a estar fuerte. Entonces son cosas que nosotros debemos hacer antes de que lleguen esos tiempos. Ya estamos en tiempos malos, no perdamos el tiempo, seamos diligentes. Entonces la palabra de Dios es nuestro alimento y la que nos permite estar como con esa vida, que nuestra hoja no caiga, que nosotros estemos allí fervientes. Y leer la palabra de Dios no es, o sea, sí, yo entiendo cuando uno llega recién novito, es algo que no le da pereza. O sea, realmente uno es como, leer la palabra. Y pues, o sea, yo le invito, lea así sea un capítulo. Cuando era cuarentena, mi pastor Omar me dijo como que lea la palabra. Entonces con mi hermana iniciamos a leer un capítulo por día y era como que lo escribíamos y como, ¿qué nos quiere decir este capítulo? Entonces ahí, y a veces tratábamos de interpretarlo y pues ya luego uno iba al del pastor y pastor, ¿quiere decir esto? No quiere decir esto. Entonces, pero igual uno como que trataba de meditar en ello, ¿sí? Entonces hagamos eso, o sea, empiecen, yo le digo lean, o sea, la palabra tiene cortos, o sea, partes cortas, lea algo todos los días, así sea una pequeña porción, pero trate de meditar en ello, porque el Señor le quiere hablar algo a su vida. Y en casa administrativa también cada día nos compartimos una porción, cada persona da de lo que tiene, de lo que ha recibido, de lo que se ha alimentado, y es de gran bendición porque uno puede iniciar el día con algo. Uno no inicia como vacío, a ver qué me espera el día, no, sino que uno puede meditar en algo que seguramente le va a ayudar durante todo el día. Entonces, cuando no tenemos nada, pues simplemente vamos a dar una opinión humana, una experiencia, un sentimiento, pero no realmente basados en la palabra que es viva y que es poderosa y que es eficaz, que es la palabra de Dios. Entonces debemos leer la palabra del Señor. Y no solamente es como leerla, sino que también hablarla. Ayer Omar, la enseñanza en Alfa, hablaba algo muy chévere y decía, la palabra de Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Y un rey y un sacerdote, o sea, declara, o sea, ordena. Y entonces les decía, ¿qué le está declarando a su vida? Un rey cuando habla, se hace lo que dice. Entonces cuando empezamos a hablar, no, yo soy lo peor, a mí me va mal, yo soy mal haciendo esto, pues el rey lo está declarando y así va a ser en su vida. Entonces debemos tener cuidado con qué es lo que estamos declarando sobre nosotros. Entonces no debemos tener cuidado con no estar hablando cosas incorrectas o contrarias a la palabra de Dios. Porque en Proverbios 26:15
es otro proverbio muy chévere. Dice, mete el perezoso su mano en el plato y se cansa de llevarlo a su boca. O sea, hay personas que conocen la palabra, pero no la quieren poner en su boca. Simplemente por pereza. A veces cuando uno le llega la enfermedad, uno sabe que puede confesar cosas y que va a haber resultado, pero a veces como que la duda no lo permite o le da pereza. Pero allí mismo nos dice, el perezoso es el que sabe, conoce la palabra, tiene el plato, pero ni siquiera es capaz de llevarlo a su boca. Entonces no se hace perezoso, sino que cuando usted esté pasando por algo, declare la palabra de Dios en su vida, declare la palabra de Dios en esa circunstancia. Y en Proverbios 27:7, temprano nuestra pastora estaba diciendo que la palabra de Dios es ese panal de miel, lo dice la Biblia, dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo es dulce. Entonces hay muchas personas que desprecian la palabra, como que saben que allí está escrito, pero como que no le dan honra. En cambio hay personas que tienen tanta hambre y tanta sed que aun lo que quizás es duro, lo que lo disciplina a uno, hasta eso le sabe dulce. Y a mí me pasaba con Proverbios. Para mí, bueno, lo primero que empecé a leer fue los evangelios para tener más claridad de mi Señor, pero cuando lo empecé a leer Proverbios le habla a uno de todo y yo me sentía identificada, pero en las cosas malas. O sea, él siempre habla como el perezoso y el diligente, la mujer rencillosa, el chismoso y el prudente. Entonces yo siempre estaba del lado malo y yo, Señor, decían los chismosos, la palabra del chismoso son como bocados dulces, pues. Entonces a veces yo decía, Dios mío, yo estaba en la parte negativa, pero entonces hasta esas cosas eran deleitosas. ¿Por qué? Porque yo podía ponerme metas en el día. Yo, bueno, voy a trabajar en esto, no voy a estar en la parte negativa, sino en la parte buena. Y Proverbios es un libro que fue escrito por un hombre sabio y yo digo, gloria a Dios, porque realmente es sabiduría pura y habla mucho también de la persona necia y yo estaba mucho en esa parte, pero bueno, ya estábamos trabajando en esto, gracias a Dios. Pero entonces hasta en eso hay un deleite, hasta en la corrección uno puede decir, gloria a Dios, porque es bueno hacer esas correcciones en la vida y uno va a poder ver cómo da fruto. Entonces qué chévere, porque también hay otro que dice, el que guarda su boca ¿de qué? El que guarda su lengua guarda su alma de angustias. Y a veces uno y luego está, ay, me siento mal, como que se siente incómodo y uno, oiga, si es verdad, tengo que aprender a guardar mi boca. Entonces realmente Proverbios es un libro muy chévere, lo invito a que lo lea, pues aparte de los evangelios, claro, es un libro bastante práctico. Entonces tampoco debemos ser perezosos sirviendo al Señor. Entonces lo primero es estar fervientes en espíritu, lo segundo, sirviendo al Señor. No seamos perezosos en servirle a Él. Entonces nosotros, aparte de tener el privilegio de ser hijos, tenemos el privilegio de ser sus servidores. Y todo lo que hacemos es para que más personas puedan llegar al conocimiento de la verdad. Realmente el plan de la iglesia es que personas conozcan a Jesús y sean salvas. Ese es el plan de la iglesia aquí en la tierra. Por eso cada miembro es un servidor. Cada miembro es luz, cada miembro puede llevar de ese mensaje a todas las personas. Entonces, la ventaja de servir en la iglesia, quizás usted no esté sirviendo ahorita en la iglesia, pero la ventaja de servir aquí en la iglesia es que puede conocer dones que quizás no conocía, puede desarrollarlos, puede decir, oiga, de verdad yo no sabía que podía hacer esto, pero gloria a Dios. Y si se equivoca, pues bueno, se va a equivocar en casa y va a poder corregirse aquí. Pero cuando uno trata de hacer cosas afuera, pues de pronto le va mal y se equivoca y ahí está la gente diciendo, ay, pero usted es cristiano y mire lo que está diciendo, mire lo que está haciendo. En cambio en casa uno como que puede ir puliéndose y pues la gente entiende que no somos perfectos. Entonces realmente es muy chévere servir en casa, o sea, realmente porque, pues sí, es chévere, porque usted conoce los dones y dones son desarrollados y va a poder ver crecimiento. Y si usted no está sirviendo, igualmente usted pues le invito a que sirva, pero también donde vaya puede estar hablando de Jesús, puede estar dando su testimonio, puede estar invitando gente a la iglesia para que puedan conocer más del Señor. Entonces somos servidores dentro y fuera de la iglesia. Siempre los que estamos activos y también por fuera somos servidores. Y Proverbios 24, 10 al 12 dice, si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. Si dejares de librar
los que son tomados para la muerte y los que son llevados al degolladero. Y si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Entonces dice que hay un trabajo por hacer, ¿sí? Pero hay personas que son flojas, pues dice, si son flojas en el trabajo, su fuerza va a ser reducida. Y dice, una vez puede decir, ay, yo no sabía que esa persona se iba para el infierno, porque ahí dice, si dejares de librar a los que están llevados a la muerte y los que son llevados al degolladero, y dijeres, ciertamente no lo supimos, no lo entenderá el que pesa los corazones. ¿Quién pesa los corazones? El Señor. Él va a saber que quizás usted sí sabía que tenía algo por hacer, quizás usted sí sabía que debía llevar ese mensaje de salvación a otros, y uno puede decir, ay, yo no sabía, pero usted lo sabe, pero el Señor lo sabe también. Y Él dice, el que mira por tu alma, Él lo conocerá y le dará a cada uno según sus obras. Entonces no seamos necios, no seamos perezosos. Sabemos que hay una labor, sabemos que hay una misión, sabemos que hay una obra por hacer. No seamos perezosos, hagámoslo, seamos obedientes al Señor, porque Él va a darle a cada uno según sus obras. Y Él conoce hasta lo más profundo de su corazón. Así que usted a los humanos puede decir, ay, yo no sabía, pero a Dios no lo podemos engañar. Y en 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Nada es perdido lo que hacemos para el Señor, nada es perdido. Lo que le decía, ay, pero yo soy solo la que abro la puerta, vea mi hermana, ahí eso se puede dar mucho fruto. Ay, yo soy solo el que acomoda las sillas, allí también podemos dar mucho fruto. Hay cosas que ni siquiera podemos ver, pero que están sucediendo. Entonces, seamos fieles donde estemos y vamos a poder ver y ser de bendición a otros. Y nada de lo que usted haga, no es como que el Señor mire posiciones, el Señor no mira posiciones, el Señor mira su disposición, su entrega, su fidelidad. Y según lo que usted da en su fidelidad, Él lo va a recompensar. Entonces, bueno, puede ser gran remunerado allí en la eternidad. Y también otra tercera cosa en lo que no debemos ser perezosos es orando, en la oración. Él dice, estén alerta. Bueno, si cuando Jesús le dijo a los discípulos, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Él mismo le dijo a los discípulos, y los discípulos ¿qué hicieron? Se durmieron, no fueron obedientes. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos, después de eso, no mentiras, primero Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro era un servidor de Jesús, era un discípulo, lo amaba, dejó todo por él, pero ¿qué hizo? Se confió. O sea, él se confió de que sí, era un seguidor y dijo, no, yo nunca te voy a negar, yo siempre voy a estar contigo. Y Jesús luego le dijo, oren para que no entren en tentación. Y no lo hizo, ¿y qué pasó? Sí lo negó, sí cayó en tentación. Entonces a veces nosotros nos confiamos mucho de que, ay no, pero yo soy servidor, yo la tengo reclara, yo voy a todos los servicios, y dejamos la oración a un lado, dejamos nuestra intimidad con el Señor y a un lado, y nos confiamos de lo que quizás naturalmente estamos haciendo. Pero por eso no debemos ser confiados. Por eso el Señor dice, estén alertas, estén orando todo el tiempo, porque podemos llegar a caer en tentación. Dice, para que no caigan en tentación. Entonces no nos confiemos, seamos diligentes. Cuando Jesús nos diga algo, obedezcámoslo. Si Él nos dice que oremos, oremos. Si nos dice que por nada estemos afanosos, pues por nada estemos afanosos. Si nos dice que nos gocemos en medio de la tribulación, pues hagámoslo y vamos a poder ver cómo Él está orando allí. Si nos dice que no dejemos de congregarnos, pues no dejemos de congregarnos, seamos obedientes. Y vamos a poder ver cómo su palabra es una realidad de nuestra vida. Y en Hebreos 6, del 7 al 15, ya voy a terminar. Sí, Hebreos 6, del 7 al 15, dice, cuando la tierra bebe la lluvia que con frecuencia cae sobre ella y produce una buena cosecha para los que la cultivan, recibe bendición de Dios.
En cambio, cuando produce espinos y cardos, no vale nada. Está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Entonces, que nosotros no seamos esos terrenos que dan espino, ortiga, sino que seamos esos que producen buena cosecha. Dice, porque vamos a ser bendecidos. Cuando damos fruto, dice que la tierra cae, el agua cae, en la tierra. Y la lluvia, y Dios dice que hace llover sobre justos e injustos. Esa lluvia cae, pero del terreno depende si va a dar buena cosecha de bendición o si va a producir espinos o cardos. Los cardos son otra mata que tiene espinas. Dice que esa tierra no vale nada y está a punto de ser maldecida y acabará por ser quemada. Pero el 9 nos dice: en cuanto a ustedes, queridos hermanos, aunque nos expresamos así, estamos seguros de que les espera lo mejor, es decir, lo que atañe a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrado sirviendo a los santos como lo siguen haciendo, deseando sin embargo que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Imitemos a aquellos. Hay veces uno es como todo envidioso, uno es como, ay, ¿por qué este sí recibe y yo no? Pero no seamos así. O sea, quizás esa persona está haciendo algo que uno no está haciendo. Entonces no seamos perezosos y más bien imitémoslos. O sea, en la iglesia hay gente que uno como que admira como, uy, tan chévere esa persona, como tan ferviente en oración, que cuando ora con pura palabra y uno es como, ay, y cuando yo oro es como, Señor, gracias por todo, amén. Entonces, seamos esos imitadores, no seamos perezosos. Si esa persona se la pasa leyendo la palabra, bueno, yo voy a leer la palabra. Seamos esos que copian. Y el 13 dice, cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, ¿sí era ese? Sí. Por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Entonces, ¿cómo recibió Abraham? Él recibió por dos cosas, por su fe y por paciencia. Así heredamos las promesas del Señor. Debemos ser pacientes. A veces como que hacemos algo y nos cansamos y es como, no veo fruto en esto, pero debemos ser pacientes y vamos a poder ver cómo recibimos esas promesas del Señor. Entonces los invito, no seamos perezosos, leamos la palabra, vea que realmente es un deleite, realmente podemos degustarla y poder ver su fruto. Mantengamos en oración. Vea que cuando uno como que afloja un poquito allí, el diablo aprovecha y lo hace caer a uno, pero bueno, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Y ya, bueno, eso era lo que tenía por compartirles el día de hoy. Muchas gracias por su atención y ya. Si es la primera vez que te conectas con nuestra iglesia y quieres aceptar a Jesús en tu corazón, te invitamos a hacer los siguientes 3 pasos. Primero, reconocer que necesitas un Salvador. Segundo, creer en Jesús con todo tu corazón como el único camino al Padre. Tercero, confiésalo con tu boca como tu Señor y Salvador. Anímate y acompáñame en esta oración. Padre, hoy reconozco que he fallado, he pecado y he estado separada de ti. Creo en Jesús, el cual murió por mí y aún estando lejos de ti, a través de su resurrección, me acercó a ti. Reconozco y confieso a Jesús como mi único y suficiente Señor y Salvador, quien guía mis pasos a ti y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Nos alegra que te unas a nuestra familia de fe y a través de ella queremos conocerte. Escríbenos al número que aparece en pantalla y síguenos en nuestras redes sociales. Tú formas parte.